Hola chicos, hoy vamos a realizar un repaso enfocándonos en el examen parcial del CEPRE-UNI, primer examen parcial del CEPRE-UNI, y en ese sentido he seleccionado algunos temas que sí o sí vienen, por supuesto, ejercicios con esto, como es el caso del tema de materia, también estructura atómica, modelos atómicos, modelo atómico actual, por supuesto, números cuánticos, configuración electrónica, tabla periódica actual, enlace químico, tanto iónico como covalente. También está la parte de hibridización y geometría molecular y la polaridad molecular. Entonces, vamos a abordar estos ejercicios. Te recomiendo, intenta desarrollar, pausa el video, tómate un minuto y luego continúas con la solución que estoy llevando a cabo aquí. De esa manera va a ser un poco más provechoso el llevar a cabo este repaso. Bien, entonces por acá el primer ejercicio que involucra es respecto al tema de materia. Dice, un estudiante realiza varios experimentos con un compuesto químico. Observa que el compuesto reacciona con el oxígeno. Algo muy importante, esto de que reacciona con el oxígeno. Entonces, ahí estamos viendo el cual involucra una propiedad química que es la reactividad. Y además dice, determina que la temperatura para cambiar del estado sólido al líquido es de 740. Esto de el cambio de estado de sólido a líquido involucra un proceso físico. También puede ser pulverizado, dice, puede ser pulverizado en un mortero para que finalmente se disuelva fácilmente en agua. Esto de ser pulverizado en un mortero, machacado, un proceso de molienda, es un proceso físico. Finalmente dice que va a ser fácilmente disuelto en agua. Entonces también involucra otro proceso físico. La proposición dice, o lo que nos solicitan en el ejercicio, indique cuántos experimentos involucra fenómenos químicos y fenómenos físicos respectivamente. Fenómeno químico involucra la primera parte, la reacción, reacciona con el oxígeno, eso es químico, y los tres restantes, el cambio de estado sólido a líquido, eso es un proceso físico, el pulverizado y también el que se disuelve en el agua. Entonces, en ese sentido, la alternativa A vendría a ser la respuesta correcta. Siguiente ejercicio dice respecto, voy a ir por acá. En el ejercicio número 2 dice, en las proposiciones referidas a las propiedades de la materia, verdadero o falso. La inercia es una propiedad por la cual la materia no puede cambiar su estado de reposo o de movimiento. Eso es verdadero, porque la inercia efectivamente involucra la resistencia a un posible cambio, como puede ser el cambiar el estado de reposo o el estado de movimiento a velocidad constante también. Y cuando se habla en términos de inercia química, la resistencia a poder reaccionar con otras sustancias. Entonces, esta proposición efectivamente es verdadera. La proposición número 2 dice, la dureza es la resistencia que ofrece un cuerpo a ser rayado. La dureza efectivamente es resistencia a rayaduras. Entonces, en ese sentido, esta proposición también es verdadera. La tercera proposición dice, la viscosidad es la propiedad de la materia, gas o líquido por el cual los cuerpos se mueven con suma facilidad. Falso. La viscosidad hace referencia a la resistencia de los líquidos y los gases a la fluidez, es decir, al movimiento de unas moléculas sobre otras. Por lo tanto, acá dice facilidad, falso. Cuarta proposición dice, la tenacidad, resistencia que algunos cuerpos ofrecen a ser rotos por torsión, tensión, correcto.
En ese sentido, la alternativa vendría a ser verdadero, verdadero, falso, verdadero, C de carbono. La pregunta 1 era la A. Siguiente ejercicio. En el ejercicio número 3 dice que el ion monoatómico con carga más 3 de un determinado elemento tiene la siguiente configuración electrónica. Nos proporcionan la configuración electrónica, que es esta de acá, y en base a ello dice cuál es el número atómico del elemento químico. Para poder realizar la configuración electrónica del átomo neutro, debemos de tomar en cuenta que los electrones que se pierden son los electrones del último nivel. Los electrones que se pierden primero son los electrones del último nivel. Entonces, si la configuración electrónica culmina en 3d10, significa que previamente los 3 electrones que menciona la carga se han perdido del cuarto nivel. Eso quiere decir que si tenemos la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y por acá está el 3d10, entonces el electrón o 2 electrones se han perdido del 4s. Si lo regresamos esos 2 electrones, correcto, faltaría uno más para regresarlo, dado que la carga dice que es 3 más, entonces eso debe estar en el 4p, 4p1. Y esta vendría a ser la configuración electrónica de dicho elemento en su forma neutra. Por lo que estamos observando que el número total de electrones en esta configuración, el número total de electrones es de 31. Como es un átomo neutro, entonces también este es igual al número de protones y por lo tanto ese es su número atómico y la respuesta vendría a ser la D. En el ejercicio 4 dice que los números cuánticos son valores discretos que se utilizan para describir los niveles, subniveles, orbitales y electrones. Entonces dice, con respecto a los números cuánticos, seleccione la alternativa correcta. El número máximo posible de subniveles con N4, número máximo, dice, con N4, ojo aquí, con N4, es 7. ¿Cómo determinamos esto? Tengamos en cuenta que un subnivel queda descrito por N y L. Entonces, si N vale 4, ¿qué valores puede tomar L? L va a tomar valores que van a ser menores que N, máximo igual que N menos 1. Entonces, ¿qué valores puede tomar? Toma desde 0, 1, 2 y 3. Esos son los valores que va a tomar. Por lo tanto, cuando es 0 se trata del subnivel S, cuando es 1 del P, cuando es 2 se trata del D y cuando es 3 del F. Entonces puede ser el 4S, el 4P, el 4D y el 4F. Estos son los valores de los posibles o máximo posibles de subniveles. Entonces la respuesta es 4 valores y acá dice 7, por lo tanto esto es incorrecto o falso. En la alternativa B manifiesta que los orbitales del tipo 3,1 menos 1 y 4,1 menos 1 tienen el mismo tamaño. Entonces por acá, ¿cómo determinamos el tamaño de un orbital? El tamaño está definido por el valor de n. Y en este caso vale 3 en el primer conjunto de números cuánticos
y en el segundo conjunto de números cuánticos n vale 4. Por lo tanto, son de distintos tamaños. Repito, el tamaño de un orbital lo define el número cuántico principal, el n. La alternativa C dice, el número máximo posible de electrones con N4 y L2 es 10. A ver, si nos proporcionan, en esta alternativa C, nos proporcionan los valores de N y L. N dices 4 y L es 2. Consulta, si L es 2, ¿a qué subnivel corresponde? Corresponde al subnivel D. Entonces hace referencia al subnivel 4D. Y en un subnivel D, ¿cuántos electrones entran? ¿Cuántos electrones puede albergar dicho subnivel? 10 electrones. Entonces, el número máximo posible de electrones con N4 y L2, es decir, en el subnivel 4D, vamos a tener 10 electrones. Y esa es la respuesta, ¿no? Ese es lo correcto. En la alternativa D dice los orbitales 5,1 más 1 y 4, son degenerados. ¿A qué llamamos orbitales degenerados, chicos? Los orbitales degenerados son orbitales que pertenecen a un mismo subnivel. Entonces, acá estamos viendo que se trata del subnivel 5P, porque L1 vale o corresponde al subnivel P principal, y el 4D, porque L2 es del D. Entonces, son orbitales del 5P y del 4D. Estos orbitales no son degenerados porque pertenecen a distintos subniveles. ¿Cuándo puedo decir que son degenerados? Por ejemplo, ¿no? Si tengo en el 5P, tenemos tres orbitales: el 5px, el 5pi y el 5pz. Estos tres orbitales sí son degenerados. ¿De acuerdo? Esos orbitales sí son degenerados. Por lo tanto, eso es incorrecto. Y el último dice los electrones 4,20 más un medio y 5,20 más un medio pertenecen al mismo subnivel. No. Si es que este es 4,2, es del 4D. Y el otro es 5,2, eso es del 5D. Pertenecen a distintos subniveles. Uno es del 4D y el otro es del 5D. Son distintos subniveles. No vayas a pensar, si es D, así sea del 3D, del tercer nivel o del cuarto nivel, pero es D. No. Un subnivel está definido con el número cuántico principal y el número cuántico secundario. Ya lo sabes, la respuesta aquí es la alternativa C. En el ejercicio número 5, informan con respecto a los aportes dados por distintos investigadores en el estudio del átomo. Indicar verdadero o falso. Los átomos de un mismo elemento son diferentes, mencionó John Dalton. Eso es falso. John Dalton dice que los átomos de un mismo elemento tienen mismas propiedades, mismas características en masa, tamaño y demás propiedades. Por lo tanto, eso es falso. Según Thomson, los átomos están conformados por electrones. Eso es verdad. Thomson llega a descubrir que el átomo se puede dividir y las partículas que conformaban o que lo conformaban eran los electrones. Thomson llega a descubrir los electrones. 3. El átomo presenta un núcleo muy denso alrededor del cual giran los electrones, presentando un comportamiento ondulatorio. Ernest Rutherford. Falso. Ernest Rutherford, si bien descubre el núcleo, pero no indica que los electrones presentan comportamiento ondulatorio. Esto de comportamiento ondulatorio le corresponde ya a Louis de Broglie, modelo atómico actual, pero no a Rutherford. Por lo tanto, falso, verdadero, falso es la respuesta, la alternativa D de Dios. En el ejercicio número 5, dadas las configuraciones electrónicas simplificadas de algunos elementos, ¿no?
Dice helio 2s1 y así 5 elementos. Indique la cantidad de elementos químicos que son metales. ¿Cómo identificar con la configuración electrónica si un elemento es metal o no? Tengamos en cuenta que hay grupos o familias que corresponden a los metales. Uno de ellos es el grupo 1A. Desde el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio son metales. El grupo 2A también tenemos berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, son metales. Además, tenemos la parte central de los elementos de la tabla periódica, que son los llamados metales de transición. Y en el grupo 3A tenemos al boro, y luego está el aluminio, galio, indio, talio, y son metales. Entonces hay que ubicar los elementos en la tabla periódica para poder decir si es que son o no son metales. Y para ello nos ayuda la configuración electrónica. Podemos observar que en el primer elemento termina en S1, entonces este de acá es un elemento que pertenece al grupo 1A. Grupo 1A. El elemento número 2, su configuración electrónica termina en subnivel P. Si culmina en subnivel P, hay que verificar si es un elemento que puede ser del grupo 6A, 7A, para poder decir si es que es metal o no metal. En este caso, sumamos los electrones del P, que hay 5, más los del S, que hay 2 más 5, 7. Es del grupo 7A. Esto de acá corresponden a la familia de los no metales denominados los halógenos. Entonces, en este caso, es un no metal. ¿De acuerdo? El primero sí es metal, ten en cuenta. El primero es metal. El tercero termina en 3s2. Entonces significa que es del grupo 2A. Si la configuración electrónica termina en S2, es del grupo 2A. Es un metal alcalino térreo. Y en el caso de el elemento 4, la configuración electrónica está culminando en subnivel D. Si culmina en subnivel D, ya es un elemento que corresponde a los metales de transición. Entonces, efectivamente, y esto de acá, para determinar el número de grupo, viene a ser la suma de los electrones del S, 1 más los electrones del D, que es 5. 1 más 5, 6. Entonces es del grupo 6B. Es un metal de transición. ¿De acuerdo? Es un metal de transición. El elemento 5 también involucra al subnivel D y es un metal. Si la configuración electrónica culmina en subnivel D, es un elemento metálico, metal de transición. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos 1, 3 y 4. Correcto. 1, 3, 4 y 5. En total vendrían a ser entonces 1, 3, 4 y 5 son 4 elementos. El único que es no metal viene a ser 2. Entonces la alternativa es la D de Dios. En el ejercicio número 7 dice respecto al modelo atómico actual. Según la ecuación de Broglie, a mayor momento lineal de la partícula, mayor es la longitud de onda asociada. Tengamos en cuenta que, según Louis de Broglie, la longitud de onda asociada a una partícula en movimiento, como es el caso de un electrón, está dada por la constante de Planck sobre la masa por velocidad, y masa por velocidad es lo que se conoce como cantidad de movimiento o momento lineal. Ahora, si es que de acá nosotros despejamos de esta expresión
la longitud de onda, vamos a tener que longitud de onda por el momento lineal es una constante. Esta es la constante de Max Planck. Y así tenemos que a mayor momento lineal, correcto, a mayor momento lineal, menor longitud de onda asociada, porque vemos que el producto es una constante. Entonces significa que las dos magnitudes varían inversamente proporcional. Cuando el producto de dos magnitudes es una constante, eso indica que son inversamente proporcional. Entonces acá si te dice que a mayor momento lineal mayor es la longitud de onda, eso es incorrecto. Menor es más bien la longitud de onda. 2. Las incertidumbres en la medición de la posición y velocidad de un electrón son despreciables. Esa segunda proposición hace referencia al principio de incertidumbre de Werner-Heisenberg. Dicha proposición también es incorrecta porque las incertidumbres o este principio de la indeterminación que indica que no es posible determinar de manera simultánea la posición y la velocidad de un electrón. Entonces no se puede decir que para un electrón son despreciables. No, más bien son bastante considerables estas incertidumbres para el electrón y para partículas a nivel atómico molecular. Bien, es por ello entonces falso. Tercero, la función de onda al cuadrado da la probabilidad de encontrar un electrón dentro de una región del átomo. Esa proposición sí es correcta, porque el cuadrado de la función de onda representa a lo que se conoce como un orbital en el modelo atómico actual. Y esto es lo que manifestó el señor Erwin Schrödinger. Así es que, ¿qué es lo que indica el orbital? La región del espacio energético, una región del átomo donde existe una mayor probabilidad de encontrar un electrón. Entonces, en ese sentido, esta proposición sí es verdad. Falso, falso, verdad. La alternativa C es lo correcto. En el ejercicio número 8, manifiestan respecto a la variación de las propiedades periódicas en la tabla periódica actual. Debemos recordar que en la tabla periódica actual los elementos están ordenados en función al número atómico o carga nuclear, es decir, al Z, el cual varía en un periodo, aumenta de izquierda a derecha, como se está mostrando aquí con las flechas, y en un grupo de arriba hacia abajo. Ahora, respecto a ello, nos indican cuál es la proposición correcta de todas las alternativas. El carácter metálico aumenta al disminuir el número atómico en un grupo. A ver, el carácter metálico presenta esta tendencia. Aumenta en este sentido. Carácter metálico. El carácter metálico aumenta en este sentido. Entonces, si dice que en un grupo va a aumentar al disminuir el número atómico, eso sería falso, porque estamos viendo que el número atómico también aumenta hacia abajo. Entonces, incorrecto. La energía de ionización disminuye con el aumento del número atómico en un periodo. La energía de ionización involucra en un periodo, recuerda, la energía que se debe suministrar a un átomo en estado gaseoso para poder quitarle un electrón. Entonces, en un periodo aumenta de izquierda a derecha y en un grupo de abajo hacia arriba. Juntamente con la energía de ionización también se involucra la afinidad electrónica y la electronegatividad. Acá lo manifiesto porque también preguntan en las otras proposiciones. Entonces, la alternativa B dice: la energía de ionización disminuye con el aumento del número atómico en un periodo. Falso, porque a medida que aumenta el número atómico en un periodo, en una fila, también aumenta la energía de ionización.
La C, la afinidad electrónica aumenta al disminuir el número atómico en grupo. Eso sí está bien, porque en este sentido está aumentando por acá, de abajo hacia arriba aumenta la afinidad electrónica en un grupo, de abajo hacia arriba, mientras que el número atómico aumenta de arriba hacia abajo. Se dan cuenta que son en sentidos opuestos. Entonces, si te dice que aumenta al disminuir el número atómico, eso es correcto. Entonces aquí la respuesta es la alternativa C. La D dice la electronegatividad disminuye al aumentar el número atómico en un periodo. En un periodo, la electronegatividad aumenta con el número atómico. Ahí está, estamos observando el mismo sentido. Aumenta el número atómico hacia la derecha y la electronegatividad también hacia la derecha. La E dice, el radio atómico disminuye al aumentar el número atómico en un grupo. El radio atómico varía en este sentido. En el periodo aumenta hacia la izquierda y en el grupo aumenta hacia abajo. El radio atómico aumenta de arriba hacia abajo en un grupo y en un periodo de derecha a izquierda. Y acá dice que el radio atómico disminuye al aumentar el número atómico. No, más bien varían en el mismo sentido, va a aumentar. Respuesta C. En el ejercicio número 9 nos proporcionan valores de energía de ionización para un elemento químico, 5 valores de energía de ionización para los primeros 5 electrones. Y esos valores dice que no están en orden. Considerando las energías de ionización de los electrones de valencia son mucho menores que la de los electrones internos, aquellos que no pertenecen al nivel de valencia, indica el grupo al cual pertenece el elemento químico en mención. Estudiantes, ¿cómo poder determinar el grupo al cual pertenece un elemento solo conociendo los valores de energía de ionización? Es clave saber identificar dónde está la mayor variación de la energía de ionización. Entonces, para ello hay que ordenar los valores de energía de ionización. Aquí, ordenando los valores de energía de ionización, observamos que el menor valor es 738, luego está 1451, luego corresponde a 7733. El otro valor que continúa es 10.543. Y por último, 13.630. Ahora, ¿qué es lo que indican estos valores? Les decía, ¿dónde está la mayor variación de la energía de ionización? Entonces por ahí nos damos cuenta que de estos valores, la mayor variación de energía está de 1400 a 7000. ¿De acuerdo? Entonces nos percatamos de ello, que la mayor variación de energía corresponde de 1400 a 7733. ¿Esto qué indica? Indica que los dos primeros electrones que se están extrayendo, los dos primeros electrones tienen valores cercanos, 738 con 1451. Entonces, como bien menciona también en el texto, esos dos electrones que se sacan son los del último nivel. Entonces, en el último nivel tiene dos electrones. Por eso que 738 y 1451 no hay una diferencia marcada. Cosa que sí sucede con el tercer electrón, porque el tercer electrón necesita 7733 kilojoules de energía. Eso indica que no es un electrón que está en el mismo nivel
con el primero y el segundo, sino es un electrón que está en una capa más interna. Por eso es que se requiere más energía. Ahora, profesor, ¿y por qué no con 10.500, con 13.000? De 7.733 a 10.533 no es tan alta la variación. Tampoco de 10.000 a 13.000. Hay una diferencia de 3.000 más o menos, ¿no es cierto? Igual de 7.700 a 10.000, una diferencia de 2.500 y tantos. Entonces, en cambio, de 1.400 a 7.700 hay una variación de más de 5.000. Entonces, por esa razón, puedo asegurar que los dos primeros electrones pertenecían a un último nivel y los otros son de niveles de una capa más interna. Y si es que hay dos electrones de valencia, entonces significa que es del grupo 2A. Esa sería la respuesta. Dos electrones de valencia, alternativa B. En el ejercicio número 10 nos informan que un elemento tiene la siguiente configuración electrónica por niveles. En el nivel 2, lo que diga, en el primer nivel hay 2 electrones, en el segundo nivel hay 8, en el tercer nivel hay 18 y en el cuarto nivel hay 6. Eso es lo que representa, ¿de acuerdo? Y nos están solicitando a qué periodo y grupo pertenece el elemento. Entonces, si sabemos que esta es la configuración electrónica por niveles, repito, ¿qué significa 2, 8, 18? Significa que hay 2 electrones en el primer nivel, 8 en el segundo y así sucesivamente hasta el cuarto nivel. Hay que hacer la configuración electrónica, por lo tanto, para el elemento 1s2, 2s2, 2p6. ¿Estamos cumpliendo la condición? Sí, porque en el primer nivel hay solo 2 electrones. En el segundo nivel, que es el nivel o están los subniveles S y P, 2S y 2P, en total hay 8 electrones, está bien. Tercer nivel empieza con el 3S2, 3P6, ¿de acuerdo? Y hasta ahí van 8, debe haber 18, entonces tenemos que llegar hasta el 3D. Para poder llegar al 3D tenemos que pasar por el 4S, 4S2 y 3D 10. Y estamos bien, porque en el tercer nivel debe haber 18 electrones y efectivamente estamos cumpliendo. Hay 2 más 6, 8 y más 10, 18. Sí cumple la condición. Y en el cuarto nivel debe haber 6. Por el momento en el cuarto nivel tenemos 2. Faltan 4 para que hayan 6. Eso significa que debemos de continuar hasta el 4P. Y en el 4P debe haber 4 electrones. Entonces es 4P4. ¿Por qué? Porque en el 4S ya tenemos 2 electrones. Para que hayan 6 en ese cuarto nivel, entonces tiene que haber en el 4P 4 electrones. Por lo tanto, hay que determinar a qué periodo y grupo pertenece este elemento. Vemos que la configuración electrónica culmina en el cuarto nivel. Entonces, recordar que el número de periodo determina el último nivel. Y el último nivel es el cuarto nivel. Ese es el número de periodo, cuarto periodo. Y el número de grupo, tener en cuenta si es que la configuración electrónica termina en subnivel P o S, es del grupo A. Y para ello sumamos los electrones de ese último nivel, es decir, del 4P con los del 4S. 2 más 4, ¿correcto? 2 electrones en el S y 4 electrones en el P. 2 más 4. Y eso es 6. Entonces es del grupo 6A. Es del grupo 6A. La alternativa que corresponde a este ejercicio vendría a ser periodo 4 y grupo 6A. La D de Dios, la clave, chicos. En el ejercicio número 11 dice señalar la alternativa correcta, ¿no? Después de determinar verdadero o falso.
La primera proposición dice que los electrones de valencia son los que participan en la formación del enlace químico. Claro, esa proposición es verdadera, porque los electrones que están en el último nivel, los llamados electrones de valencia, son los que participan en la formación de los enlaces químicos. En algunos casos, como los metales, pierden esos electrones, y en otros casos, como los no metales, comparten esos electrones del último nivel, electrones de valencia, verdadero. En la segunda proposición dice: el enlace metálico explicado mediante el modelo del mar de electrones predice la baja densidad de los metales. Cuando tenemos en cuenta esto de que predice la densidad, la teoría del mar de electrones lo que permite es explicar la conductividad eléctrica, la conductividad térmica, el brillo, la ductibilidad, maleabilidad, pero no se relaciona de manera acertada con la densidad. Por lo tanto, esta proposición vendría a ser falso, ¿de acuerdo? Porque dice que el enlace metálico mediante el mar de electrones predice la baja densidad de los metales. Además, recordar que los metales presentan alta densidad. 3. En el enlace covalente coordinado, solo uno de los átomos aporta el par de electrones para la formación del enlace. Solo uno de los átomos, eso es correcto. El enlace covalente coordinado o dativo es aquel donde solo uno de los átomos aporta el par de electrones para el enlace. En ese sentido, la alternativa correcta vendría a ser la alternativa B. En el ejercicio número 12, a partir de la siguiente sustancia dice: ¿cuántos poseen enlace del tipo covalente? A ver, para poder determinar si un enlace es covalente o es iónico, es bueno saber reconocer qué elementos son metales y qué elementos son no metales. En el primer compuesto, que es el dióxido de carbono, está formado por dos no metales, carbono y oxígeno. Este enlace o esta sustancia va a presentar enlace de tipo covalente. Entonces, eso está bien. Nos piden cuántos son. El yoduro de potasio. El potasio es un metal y el yodo es un no metal. En este caso se forma enlace iónico. Enlace iónico. A continuación tenemos el cobre. El cobre sólido viene a ser un metal y este presenta enlace metálico. Entonces también no entra a la lista que nos están solicitando. Luego está el metano, que involucra carbono con hidrógeno. Y carbono es un no metal y el hidrógeno también es un no metal. Por lo tanto, ese sí presenta enlace covalente. Y por último, el cloruro de hidrógeno, dos no metales como el hidrógeno y el cloro, forman enlace covalente. Por lo que la respuesta vendría a ser 3. La alternativa C. En el ejercicio número 13, la primera proposición dice: si el enlace oxígeno-hidrógeno es del tipo iónico. Esta proposición es falso porque el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno, dos no metales, es covalente. Proposición falsa. El amoníaco, uno de los tres enlaces, es covalente polar. Bueno, los tres enlaces son covalentes polares porque tenemos al nitrógeno, el cual va a compartir un par de electrones con cada hidrógeno. Entonces por acá los tres enlaces son covalentes polares porque está dado entre dos átomos de distintos elementos, hidrógeno, nitrógeno. Entonces te dice uno de los tres enlaces. No, los tres enlaces son covalentes. Te dice es covalente apolar. Eso es falso, ¿no? Porque los tres son covalentes polares. Entonces esta proposición es falsa.
3. El ozono tiene un enlace covalente coordinado. El diagrama de Lewis del ozono involucra un par de electrones libres y comparte dos pares con un oxígeno y el otro es dativo. Entonces, de esta manera, podemos observar que el ozono tiene un enlace covalente coordinado. Eso es verdad. Falso, falso, verdad. O te piden cuáles son correctas. Solo 3. Solo 3. Alternativa D. El ejercicio 14. Verdadero o falso. El cloruro de hidrógeno presenta enlace covalente apolar. Esa proposición es falsa. Porque el cloruro de hidrógeno involucra el enlace entre dos átomos de distintos elementos, como es el caso del hidrógeno con el cloro, y cuando se tiene enlace entre dos átomos de distintos elementos, el enlace es polar. Y ahí dice apolar, falso. En la proposición 2, el cloruro de sodio presenta enlace iónico. El cloruro de sodio, efectivamente, es el compuesto representante del enlace iónico, porque se da la atracción entre el catión sodio y el anión cloruro. Recuerda que el sodio pierde un electrón y el cloro gana ese electrón. Entonces se da la formación de un catión y un anión, y la atracción entre iones corresponde a enlace iónico. Y estas sustancias tienen como característica principal de encontrarse en estado sólido a condiciones ambientales de presión y temperatura, por lo que esta proposición es verdad. Tercera proposición: el oxígeno contenido en el aire presenta un enlace covalente polar. Esa tercera proposición es falsa, porque el oxígeno que está contenido en el aire, ese oxígeno, por acá, contenido en el aire, presenta enlace doble oxígeno-oxígeno de esta manera, y cuando se tiene dos átomos de un mismo elemento, forman enlace covalente apolar. Y acá dice polar, falso. Entonces la respuesta a esta pregunta es la alternativa B de bismuto. En el ejercicio número 15, el cloruro de nitrocilo es un compuesto químico cuya fórmula es la que se muestra por acá, y en base a ello dice, hay que determinar cuáles de las proposiciones son correctas. Primero debemos realizar el diagrama de Lewis del cloruro de nitrocilo, y para ello tenemos como átomo central el menos electronegativo, es el nitrógeno, el cual tiene 5 electrones de valencia. Lo voy a hacer o yo lo voy a disponer de esta manera. Por acá basta compartir un par de electrones con el cloro para que el cloro pueda completar su octeto, y va a compartir 2 pares de electrones con el oxígeno para que también el oxígeno pueda completar su correspondiente octeto. Así es que este es su diagrama de Lewis. Ahora, a continuación vamos a tener lo siguiente: sus moléculas, dice, se alinean con el campo eléctrico. ¿Cómo vamos a determinar si sus moléculas se alinean o no con el campo eléctrico? Entonces, para ello, verificar si esto es una sustancia polar. Y recordemos por teoría que si una molécula presenta un átomo central donde hay electrones libres sobre el átomo central, además el átomo central está enlazado a átomos de distintos elementos, esa molécula es polar. Por lo tanto, si esta molécula es polar, frente a un campo eléctrico externo se va a alinear.
¿De acuerdo? Van a sufrir los efectos de el campo eléctrico. La primera proposición es verdad. La segunda proposición, el oxígeno es el átomo central y tiene hibridización del tipo sp2. El oxígeno no es el átomo central, sino el nitrógeno es el átomo central. Así es que esta proposición viene a ser falsa. ¿No? La hibridización, efectivamente, la hibridización sí del nitrógeno es del tipo sp2. ¿De acuerdo? Entonces, está bien esa proposición. La tercera, la geometría molecular es angular. Si tenemos que la hibridización es del tipo sp2 y hay un electrón o un par de electrones libres sobre el átomo central, como se está mostrando, efectivamente la geometría va a ser angular. Un ángulo más o menos aproximado de menor a 120, por supuesto, 118 por ahí. Entonces, geometría molecular angular, eso está bien. Las respuestas correctas, es lo que te pide, vendría a ser 1 y 3. La alternativa E es lo que corresponde. En el ejercicio número 16, dice que el análisis de laboratorio de una muestra sólida determinó que se trata de una sustancia sólida y que es cristalina. Tiene alta temperatura de fusión comparativamente con otros sólidos con enlaces químicos. Es soluble en agua y por un análisis cuantitativo se sabe que su fórmula es RQ2. Esa es la fórmula de ese compuesto. A ver, el texto que estamos leyendo aquí corresponde a características de una sustancia y como involucra ciertas características de compuestos iónicos, porque nos dice que se encuentra en estado sólido. Los compuestos iónicos a condiciones ambientales son sólidos y presentan estructura cristalina, efectivamente. Además, tienen altos puntos de fusión comparativamente con otros sólidos. Y además te dice también que es soluble en agua. Los compuestos iónicos son solubles en agua. Entonces, es incorrecto afirmar. ¿Se trata de un compuesto iónico? Es correcto. Soluble en agua, sólido cristalino, alto punto de fusión, corresponde a un compuesto iónico. Probablemente R sea metal y Q un no metal. Claro, si su fórmula es RQ, el enlace iónico se da entre un metal y un no metal. Entonces, probablemente sí es correcto. La C se forma por compartición de electrones. Eso sería incorrecto, porque el enlace iónico se forma por transferencia de electrones, no compartición. Por lo que esa es la alternativa incorrecta. ¿Puede tratarse del fluoruro de calcio? Sí, puede ser, porque este es un compuesto iónico. Y en la estructura del compuesto hay cationes y aniones, correcto. ¿Por qué hay cationes y aniones? Porque se da transferencia de electrones. Alternativa C es la clave. En el ejercicio 17 nos muestran las alternativas donde se tiene la notación de Lewis de un compuesto que forma un elemento A con un elemento B. Nos proporcionan los números atómicos tanto de A como de B. Dice que el elemento A tiene un número atómico de 13, mientras que el elemento B tiene número atómico 9. Ahora, nos están solicitando cuál es la fórmula del compuesto. Para esto, debemos de primero determinar cuál es el número de electrones de valencia que presenta cada elemento. Y si conocemos los electrones de valencia, podemos determinar cuántos electrones es lo que va a perder y cuántos electrones necesita ganar. Por cierto,
¿Por qué digo que que va a ganar y va a perder? Porque según el diagrama de Lewis es un diagrama que corresponde a un compuesto iónico. Porque cuando representamos un compuesto iónico tenemos primero catión seguido del anión, entre corchetes como en este caso. Entonces, si realizamos la configuración electrónica para el elemento A, esto va a ser neón y 3s2 y 3p1. Tiene 3 electrones de valencia. Su diagrama de Lewis de ese elemento A vendría a ser con 3 electrones de valencia. Y el elemento B vendría a ser helio. Y luego viene 2s2 y 2p5. ¿De acuerdo? Y ahí está su configuración electrónica. Vemos que en el último nivel el elemento B tiene 7 electrones de valencia. Y con esto ya tenemos una idea de cómo va a ser la molécula o la fórmula, no la molécula, la fórmula de este compuesto. El elemento A es un metal y el elemento B es un no metal, porque es del grupo 7A, mientras que el elemento A es del grupo 3A, por lo que va a perder esos 3 electrones porque viene a ser un metal. Por cierto, si lo recuerdas, viene a ser el aluminio. Entonces, A va a perder 3 electrones y queda como catión trivalente, mientras que B va a ganar un electrón para poder completar su octeto. Y de esa manera va a formar un anión monovalente. La pregunta es, si A pierde 3 electrones y B solo gana 1, entonces, para que el número de electrones perdidos y ganados sean iguales, ¿cuántos átomos de B debe haber? Por supuesto, si se pierden 3 electrones y cada átomo de B necesita un electrón, entonces significa que tienen que ser 3 átomos de B y solo un átomo de A. Por lo que la fórmula quedará como AB3. AB3 y A3, 3 veces B. La alternativa D es la que corresponde a este ejercicio. ¿Ok? En el ejercicio 18 dice indicar el valor aproximado de los ángulos mostrados en el orden establecido. Aquí tenemos 3 especies químicas, 3 moléculas en la cual vamos a establecer cuál es el ángulo, ¿no?, aproximado. Observamos que en la primera especie química se tiene al aluminio como átomo central y el cual no presenta electrones libres y está rodeado por 4 átomos. Entonces, esto de acá vendría a ser una geometría molecular tetraédrica. Y en una geometría molecular tetraédrica, el ángulo viene a ser aproximadamente 109,5 grados. En el compuesto 2, que es el disulfuro de carbono, vemos que hay una disposición lineal de los átomos de azufre, carbono, azufre. Entonces este ángulo vendría a ser 180 grados. Y por último, en la especie que viene a ser el carbonato, el anión carbonato, este de acá presenta un átomo central rodeado por 3 átomos, no tiene electrones libres, entonces es una geometría trigonal plana. Esto es una geometría trigonal plana. Y acá el ángulo es 120 grados. Por lo que la alternativa correcta vendría a ser la alternativa B. Bien, entonces aquí
estos ejercicios que nos han permitido poder realizar un breve repaso para que de esa manera puedas refrescar los conceptos teóricos que has podido revisar. Espero que te vaya muy bien en tu examen y no te olvides, si el video te ayuda, dale suscribir, comparte con tus compañeros para que también puedan estar al día con los ejercicios, al día con los conceptos y de esa manera encuentren lo divertido que es la química. Nos vemos, cuídense mucho, chao chao.